Un demonio vivía dentro de él desde que nació. Bajo la máscara de aristócrata se ocultaba un monstruo. Esta historia revolucionará tu idea del vicio. Escándalos sexuales, crímenes horrendos, cárcel, fuga, sentencia de muerte, la jaula de oro del arresto domiciliario. Fantasías macabras en papel. Escandalizó al mundo entero. Su nombre sigue siendo tabú en la sociedad BINPNSANTE. ¿Estás listo para saber quién fue realmente el Marqués de Sade? ¿Y por qué su nombre se convirtió en sinónimo del horror? Sinónimo del sadismo. Y entonces, pareció que vislumbró un resquicio de luz. Una libertad relativa, como aire después de una larga asfixia, lo embriagó. El mundo se abrió de nuevo ante él, prometiendo dejar atrás las pesadillas del pasado, ofrecer un nuevo comienzo. Pero, ¿sabía él entonces que esa libertad era solo una tregua efímera antes de una nueva y mucho más aterradora vuelta de tuerca en su caída? ¿Que las sombras del pasado no se habían retirado, solo se habían agazapado, esperando el momento oportuno para un nuevo y devastador golpe? Y el golpe lo asestó el mismísimo protagonista de esta lúgubre historia, o quizás, el demonio que habitaba en su interior. El destino lo llevó a Marsella, una ciudad portuaria, hirviente de vida y vicios, como una bestia enorme que respiraba. Una ciudad donde es fácil perderse, pero aún más fácil encontrar la desgracia. Y la desgracia lo encontró allí, o quizás él la encontró a ella. Lo que ocurrió después, todavía hoy, provoca escalofríos. En los sucios callejones, al amparo de la noche sureña, se desencadenó una tragedia que te hiela la sangre. No solo un crimen, sino un acto de crueldad bestial, dirigido contra las más vulnerables, mujeres forzadas a venderse para sobrevivir. Envenenamiento, torturas. Imagina ese horror, imagina su miedo, su dolor, su agonía. ¿Qué lo impulsó? ¿Frío cálculo? ¿Locura? ¿O algo tan oscuro que somos incapaces siquiera de concebir? Los rumores, como pólvora, se extendieron rápido por la ciudad. La policía, la investigación, el nombre de nuestro protagonista quedó implicado en esta espantosa historia. Tan espantosa, que las autoridades no esperaron. No hubo largos juicios con el acusado presente. No, la sentencia se dictó en ausencia. Una sentencia de muerte, la pena máxima por un acto que traspasó todos los límites concebibles de la humanidad. Imagina, estás fugitivo, oculto en las sombras, y de pronto te enteras de que ya te han condenado a muerte. Que cada policía del país, cada gendarme, cada patrullero tiene la orden, capturarlo y enviarlo al cadalso. Eso no es solo una amenaza, es una sentencia que pende sobre ti, como una espada de Damocles, lista para caer en cualquier momento. ¿Qué le quedaba? Solo una cosa, huir. Huir sin mirar atrás de la ciudad que se había convertido en el escenario de su crimen y su condena. Huir del país que lo había declarado fuera de la ley. La huida de Marsella, al amparo de la noche, por mar o por senderos secretos, desapareció como un fantasma. De nuevo a la incertidumbre, de nuevo a las garras del peligro. Cada paso, cada aliento, era ahora un riesgo. Pero el destino es caprichoso y le encanta jugar malas pasadas. Parecía que se había ido. Se había escondido. Pero no, por poco tiempo, la persecución tuvo éxito. Lo atraparon, lo acorralaron. Una nueva prisión, nuevos barrotes. Después de la libertad, aunque relativa, después del horror de la persecución, esto fue caer en el abismo de la desesperación. ¿El final? ¿Acaso todo había terminado? La sentencia de muerte lo esperaba, y ahora estaba atrapado, como una fiera en lazo. Sin embargo, el espíritu de aquel hombre, por oscuro que fuera, demostró una resistencia asombrosa. O una desesperación, o una locura. Después de un breve cautiverio, una nueva fuga. ¿Cómo lo logró? ¿Fue un milagro, astucia, o la ayuda de alguien? Los detalles se pierden en la niebla del tiempo, pero el hecho es innegable. De nuevo se había liberado. De nuevo fugitivo, con la marca del asesino y la sentencia de muerte a sus espaldas. La persecución continuaba, y las apuestas eran más altas que nunca. Vida contra muerte.
libertad contra cadalso, y esa pesadilla de la danza del destino no hacía más que ganar velocidad. Imagina la escena, lujo envuelto en un frío glacial, no un simple nacimiento, sino una llegada al mundo en una jaula de oro. Nació en una familia cuyo nombre resonaba en la alta sociedad, cuyos ancestros se habían forjado un lugar en la historia con espadas e intrigas. Parecía que el destino le había trazado un camino alfombrado de rosas. Pero tras las puertas de gala de esas mansiones a menudo se esconde el vacío. Sus padres fueron más bien figuras fantasmales en su vida que personas reales. Estaban presentes físicamente, sí, en recepciones, en actos sociales. Pero sus miradas pasaban de largo, sus manos no brindaban calor. Su mundo era un universo de convencionalismos sociales, juegos políticos y ambiciones personales, donde simplemente no había sitio para lágrimas infantiles ni preguntas. Ponte en el lugar de aquel niño, rodeado de abundancia, pero hambriento de lo más simple. Una caricia, una palabra amable, la sensación de seguridad. ¿Qué veía en sus ojos? ¿Cortés distancia? ¿Aburrimiento? ¿Quizás decepción? Ese distanciamiento fue la primera, la más profunda grieta en el cimiento de su alma. Y así, aquel pequeño hombre, al que el destino parecía haberle reservado la grandeza, fue enviado lejos. No por crueldad, quizás, sino simplemente porque era lo que se hacía, lo que resultaba conveniente para unos padres ocupados en asuntos mucho más importantes. Lo entregaron a parientes para su crianza, no a un nido cálido de una tía cariñosa, sino a una escuela dura de vida, donde cada día era una prueba. Aquí no había paredes doradas ni sirvientes complacientes. Aquí reinaba la disciplina, férrea, inflexible, a veces rozando la humillación. Le enseñaron no la molicie, sino la supervivencia. Habitaciones frías, comida escueta, control constante, críticas por cualquier desliz. Le machacaban las reglas, intentaban doblegar su carácter, esculpiendo en él algo que encajara con sus ideas. Pero no contaron con algo, cada sentimiento reprimido, cada herida abierta, solo lo curtían, transformando el dolor en acero. Aquellos años fueron el crisol donde se fundieron sus ilusiones infantiles, dejando tras de sí una amalgama de contradicciones. Por un lado, la búsqueda de la perfección, una disciplina incrustada en la carne, una resistencia increíble. Por el otro, un rencor profundamente oculto, desconfianza hacia el mundo, la habilidad para fingir y esconder sus verdaderos pensamientos y sentimientos. ¿Cómo podía aquel niño, privado de la caricia paterna y materna y enfrentado a la dureza del mundo en la edad más tierna, crecer siendo simple y directo? Aprendió a leer a las personas, a ver sus puntos débiles, a usar sus propias armas contra ellos. Se convirtió en un hombre con doble fondo, impecable por fuera, carismático, capaz de encantar a cualquiera, pero por dentro, una fortaleza erizada de púas, lista para la defensa o el ataque en cualquier momento. No fue solo la formación de un carácter, fue el nacimiento de una personalidad compleja, multifacética y, quizás, aterradora. Una personalidad cuyas cicatrices tempranas marcaron para siempre su camino. Este niño no solo creció, se forjó a sí mismo en el fuego de la soledad y la severidad, y esa forja lo hizo único. Y esa misma forja fue la clave de sus futuros triunfos, y, quizás, de sus tragedias. Porque las apuestas fueron increíblemente altas desde el primer aliento en aquel mundo frío y lujoso. En algún lugar de aquí, entre el polvo de los cuarteles y bajo el frío viento de la explanada, se forjaba el acero. O, quizás, se resquebrajaba el alma. La academia militar no era solo un lugar de estudio, sino un crisol que trituraba los sueños juveniles hasta convertirlos en férrea disciplina. Paso a paso, la vista al frente, ningún sentimentalismo. Fue aquí, a este mundo de órdenes claras y reglas estrictas, donde entró él, lleno, aparentemente, de ambiciones normales. Pero ya entonces, entre los austeros muros de la alma mater de futuros oficiales, se manifestó la chispa de algo distinto. ¿Qué sentía? ¿Rebeldía oculta bajo una máscara de obediencia?
¿Aburrimiento por la monotonía, o simplemente la anticipación del poder que otorgaban las insignias? El servicio militar, aparentemente, debía ser la continuación lógica de este camino. Marchas, ejercicios, la vida de cuartel. Miles de jóvenes pasaron por ello. Pero su camino fue diferente. Más rápido, más abrupto, provocadoramente vertiginoso. No solo siguió la escalera profesional, la ascendió a la velocidad del rayo, saltando peldaños, superando a quienes tardaron años. Un ascenso vertiginoso. ¿Solo talento? ¿O algo más? Quizás poseía ese instinto especial de depredador que ve la presa y no se detiene ante nada. O ese magnetismo que hacía que otros lo admiraran o lo odiaran. Pero, ¿sabes qué es lo más sorprendente? En la cúspide de este ascenso fulgurante, cuando, aparentemente, lo lógico era consolidarse, jugar según las reglas de la alta sociedad y los altos despachos, él hizo exactamente lo contrario. Mostraba una conducta desafiante. Imagina. Un hombre que ha alcanzado tal posición en una estructura jerárquica rígida, de repente empieza a escupir abiertamente sobre las convenciones. No fue solo una excentricidad, fue un desafío al sistema que, precisamente, lo había encumbrado. ¿Por qué? ¿Sobrevaloración de sus propias fuerzas? ¿O un profundo desprecio por quienes lo rodeaban? Y esta osadía, esta negativa a doblegarse, se desbordaron rápidamente fuera de los cuarteles y los estados mayores, sacudiendo ya no solo la quietud militar, sino también el brillante e hipócrita mundo de la alta sociedad. Los primeros escándalos sociales, los cuchicheos a la espalda, artículos mordaces en los periódicos. Su nombre resonaba no solo como el de un oficial exitoso, sino como el de un hombre cuyos desplantes se hacían de dominio público. No eran solo chismes de sociedad, era una demostración de que las reglas no estaban hechas para él. Cada escándalo no fue solo un incidente, fue una pequeña guerra declarada a las convenciones sociales. Y él, al parecer, obtenía de ella un placer extraño y perverso. ¿Qué había detrás de esto? ¿Un deseo de ser el centro de atención a cualquier precio? ¿O un impulso destructivo que era imposible controlar? Las apuestas crecían cada día. La carrera militar, la reputación, el futuro, todo pendía de un hilo. Pero él, al parecer, no percibía ese abismo, o bien jugaba intencionadamente con él, desafiando al destino. Imagina. Frío cálculo en lugar de sentimientos ardientes. Un matrimonio de conveniencia, un trato dictado no por el corazón, sino por las circunstancias, quizás por finanzas, quizás por posición social. No fue una hermosa historia de amor, fue un drama desde el primer día. Tomó por esposa a una mujer con la que le unía, al parecer, menos que con un desconocido, y junto a ella recibió, como dote, si se quiere, a toda una familia que lo odiaba abiertamente. La tensión flotaba en el aire como nubes de tormenta, cada mirada, cada palabra, estaban empapadas de veneno. Se sentía un bicho raro en su propia casa, una fortaleza asediada que su nueva familia política intentaba derribar implacablemente. ¿Era por dinero? ¿Por poder? ¿O simplemente una aversión irracional que de repente encontraba una base legítima? Su relación era un barril de pólvora, y todos esperaban solo una chispa para que todo volara por los aires. Y esa chispa prendió, con brillo y con bombo y platillo, en las calles de París. Ese día todo se puso patas arriba. Apareció ella, Jean Testard, la mujer cuyo nombre quedó grabado a fuego en esa página oscura. ¿Qué pasó entre ellos? ¿Pasión? ¿Un destino fatídico? Los documentos murmuran sobre un incidente, pero imaginen la magnitud. No fue un simple flirteo pasajero o una cita a escondidas. Fue un suceso tan sonado, tan mayúsculo, tan escandaloso para aquella época que conmocionó a toda la alta sociedad. Los detalles están cubiertos por un velo, por la niebla del tiempo, pero el fondo está claro. Algo ocurrió, algo imperdonable, algo que se saltó a la torera todos los límites de la decencia y desató la ira, quizá la de la familia de su esposa, quizá la de la sociedad ultrajada. Fue un descaro, un acto de desafío que no podía quedar sin castigo.
Las consecuencias fueron fulminantes. Apenas el eco del escándalo había empezado a apagarse, y la maquinaria de la justicia, o más bien, de las fuerzas influyentes, ya había echado a andar. Una orden, un arresto. De repente, el mundo que conocía, el mundo de los salones, de las intrigas y de la alta alcurnia, se le vino abajo de repente. Lo arrastraron como si fuera un pordiosero de la calle, le arrebataron la libertad, lo metieron entre rejas. Aunque fuera por poco, esos días pasados en una celda debieron de parecérsele una eternidad. El frío de los muros, el tintineo de las llaves, la sensación de impotencia absoluta. Fue una humillación, un escarmiento público orquestado por los que anhelaban su caída. Querían doblegarlo, mostrarle quién cortaba el bacalao de verdad. El breve encarcelamiento fue solo un preámbulo. Lo soltaron de la cárcel, pero la libertad era un espejismo. Comenzó el arresto domiciliario. Ahora, su propia casa se convirtió en su prisión, una jaula de oro. No podía irse, cada paso estaba bajo control, bajo lupa. Esos mismos muros que debían protegerle se volvieron una asfixiante limitación. Era un suplicio. Estar tan cerca de la vida normal, pero sin poder tocarla. La presencia constante de vigilantes, o simplemente la sensación de que te observan desde cada ventana, desde cada rincón. Esta situación agobiaba, le quitaba el aire, el fuelle, le impedía planificar, actuar. No era una mera situación legal, era una tortura psicológica, un intento de quebrar su voluntad, de obligarle a someterse. Y el envite en este juego era altísimo, su reputación, su futuro, su vida. Estaba atrapado, y la salida parecía imposible. Encarcelado en una mazmorra de lujo. Imaginen la escena, una imponente mansión, bañada por el sol provenzal, pero tras cada postigo labrado, no había libertad, sino vigilancia. Era prisionero en su propio nido familiar, condenado al arresto domiciliario, donde los muros respiraban historia, pero sofocaban su alma. No era solo una casa, era una mazmorra dorada. Cada rincón de la cual le recordaba la voluntad perdida, los escándalos del pasado, la ira de los poderosos. La presencia constante de vigilantes, aunque invisibles, envenenaba el aire. Hasta el menor ruido podía ser una delación, cada mirada una evaluación de su sumisión o rebeldía. ¿Qué sentía en ese momento? ¿Furia? ¿Desesperación? ¿O quizá, una extraña liberación en el propio abismo de la desesperanza? Dentro de esos muros hervían pasiones mucho más peligrosas de lo que parecía a simple vista. Los lazos familiares, que debían haber sido un apoyo, a veces se volvían otro par de grilletes. La relación con su esposa era compleja, desgastada por años de una vida turbulenta y por sus propios demonios internos. Pero fue justo aquí, en este encierro forzoso, donde se encendió el romance más inesperado y, quizá, el más dramático de su vida, con la hermana de su mujer. Fría, inteligente, se convirtió no solo en amante, sino en cómplice, en musa, en el espejo de sus propias ambiciones y contradicciones. Su conexión, prohibida y apasionada, fue un desafío a las normas, un escándalo en miniatura representado intramuros de la mansión. Imaginen la intensidad de esos encuentros clandestinos, los susurros en la noche, las miradas llenas de desafío al destino y a la opinión pública. Era arriesgado, peligroso, pero, quizá, precisamente esta chispa le ayudaba a no perder la cabeza. Y mientras la vida se detenía a su alrededor, dentro, en su conciencia, ocurría una explosión de verdad. Confinado a un único lugar, se zambulló de cabeza en la creación, haciendo de la pluma su única arma, del papel su campo de batalla. Pasaba horas muertas escribiendo, como intentando volcar en las páginas toda su energía indómita, todo su dolor y toda su sed de vida. Obras de teatro, ensayos, panfletos, de él brotó un torrente de palabras, afiladas, mordaces, descarnadas. El teatro se convirtió en su escenario, incluso si los únicos espectadores eran los muros de su estudio. Ensayaba, dirigía, interpretaba todos los papeles él mismo, transformando su prisión en un teatro del absurdo y de la genialidad.
Fue un tiempo de florecimiento fenomenal, nacido paradójicamente de las restricciones. Su mente, privada de la posibilidad de actuar en el mundo real, creaba mundos en el papel, aún más osados y provocadores. Pero la creación era solo una cara de la medalla. Nunca se resignó con acento agudo a su situación. Cada día era una lucha encarnizada por la libertad. Escribía cartas, movía viejos hilos, tejía intrigas, intentando llegar a los poderosos, convencer, engañar, forzarles a retirar la vigilancia. Cada intento de recuperar su voluntad fue un gambito desesperado, un paso por el filo de la navaja. ¿Qué era más difícil, sentarse a esperar o golpearse constantemente la cabeza contra el muro de la injusticia? Él elegía luchar. Este periodo fue una mezcla de genialidad creativa, amor prohibido y lucha incesante. Fue una vida en el epicentro de un huracán creado por él mismo, donde la pasión, la inteligencia y el desafío al destino se entrelazaron en un nudo indisoluble. Su arresto domiciliario en la Coste se convirtió a la vez en una maldición y una bendición, una cárcel para el cuerpo y un trampolín para un genio indomable. Tras la audaz fuga, cuando parecía que el mundo se le desmoronaba, regresó a la Coste. A su propio castillo, convertido ahora en una mazmorra sin barrotes. Los días se transformaron en una sucesión de sombras y rumores. Las imponentes murallas, centenarias testigos de la historia, ahora oprimían, guardando su secreto peligroso. Cada portazo, cada voz extraña tras el portón, hacían que el corazón se le sobresaltara, listo para salírsele del pecho. Era una existencia al borde, en pánico constante a ser descubierto, abrazado por la paranoia, cuando hasta el susurro del viento parecía una persecución. Ser desterrado en su propia casa, qué pesadilla tan retorcida. Fue justo en este periodo, cuando los nervios estaban tensos al máximo, y la sensación de impunidad, quizá, se mezclaba con la desesperación, cuando ocurrió el incidente fatal que cambió su destino para siempre. Dentro de los muros del castillo o en sus inmediaciones, la historia está cubierta por el velo de los rumores. Tuvo lugar el choque con Catherine Trillet, una joven, cuyo nombre se convirtió en sinónimo de escándalo. ¿Qué pasó exactamente allí? ¿Fue una atracción voluntaria que terminó trágicamente? ¿O fue un acto de violencia, horrible y despiadado? Los historiadores debaten hasta el día de hoy, pero algo es innegable: las consecuencias fueron devastadoras. Imaginen la escena. La lúgubre mansión, una atmósfera de misterio y peligro, y este incidente, que estalló como un relámpago en la noche, dejando tras de sí solo escombros de reputaciones y amargura. El padre de Catherine estaba furioso, ultrajeado, humillado, movido por un deseo insaciable de venganza, ansiaba justicia, o, más bien, revancha. Para él no era un simple conflicto personal, sino una afrenta al honor de su familia, un desafío a todo en lo que creía. Comenzó a actuar, usando todos los resortes a su alcance, todas las palancas de influencia, para dar caza a quien había hecho daño a su hija. Cada día se acercaba, respirando ira y amenazas, convirtiendo la vida en la Coste en un asedio real, aunque invisible. Llegaban quejas, se escribían delaciones, los rumores se multiplicaban a velocidad aterradora. Pero el golpe maestro, el más inesperado y demoledor, no vino del padre de Catherine. Vino de dentro, de donde menos lo esperaba, de su propia suegra, Madame de Montreuil. ¿Qué movía a esta mujer? ¿La defensa del honor de su familia? ¿El deseo de quitarse de en medio a un yerno incontrolable que arrojaba sombra sobre su noble nombre? ¿O fue un frío, calculador paso para acabar de una vez por todas con sus arrebatos y devolverle a su hija siquiera algún parecido a la calma? Su intervención fue fatal. Poseía influencia, contactos en la corte, y los usó despiadadamente. En lugar de protegerlo o limar asperezas en el conflicto, ella, en esencia, empujó al rey a tomar una decisión. Y así, un día, cuando la tensión alcanzó su apogeo, ocurrió lo que más temía. La orden real, una lettre de cachet. Ese sombrío sobre, símbolo del poder absoluto del monarca, significaba solo una cosa: el fin de la libertad, sin juicio ni proceso.
Imaginen el horror del momento, un golpe en la puerta, voces rudas, la conciencia de que todo había acabado. Sin explicaciones, sin acusaciones, sin oportunidad de defensa alguna. Simplemente la orden del rey, entregada por indicación de su propia suegra. No fue un simple arresto, fue la destrucción completa de su vida tal como la conocía. Atrapado en la maraña de intrigas y sus propias pasiones desenfrenadas, cayó de nuevo en manos de la justicia real. Esta vez, por largos y dolorosos años. Qué trágico final para este capítulo de su vida. Imaginen la escena, la piedra fría, el golpe seco de una cerradura al echarse, y un silencio, no solo ausencia de sonidos, sino un silencio omnipresente que gritaba a gritos la infinitud. Se encontró en la fortaleza de Vincennes, en el mismísimo corazón de un monstruo medieval, donde los muros no solo lo mantenían cautivo, sino que oprimían, ahogaban el alma misma. Los años que allí le esperaban parecían una condena no al encarcelamiento, sino al olvido. Cada día era una batalla no en campos de batalla, sino dentro de los 4 muros de una celda. Los conflictos cotidianos se convertían en escaramuzas épicas por privilegios ínfimos, por un sorbo de aire fresco, por una mínima señal de respeto de los carceleros, cuya autoridad parecía absoluta y cruel. Era una constante y agotadora guerra de voluntades, donde la apuesta era terriblemente alta, no quebrarse, conservar los restos de uno mismo en aquella máquina opresora de humillación. ¿Qué sentía, mientras su dignidad humana era sometida a ataques diarios? ¿Furia? ¿Desesperación? ¿O quizá, nacía un frío desprecio por el mundo que lo había encerrado allí? Pero incluso en aquel infierno, había un puente hacia la vida. Las cartas. La correspondencia con su mujer se convirtió en su salvavidas, el único hilo que lo mantenía unido al mundo exterior. Imaginad la escena. Con manos temblorosas, desdobla la hoja escrita, aspirando el aroma de la libertad sellada en el papel. Cada palabra de ella era un destello de luz en la más absoluta negrura. Su dolor, su esperanza, su lealtad, todo eso traspasaba la gruesa piedra, dándole aliento para seguir respirando. Y él, en respuesta, le escribía, volcando en el papel no solo amor y añoranza, sino también las ideas hirvientes que bulían en su aislamiento. Fue en esas mazmorras sombrías, con el mundo exterior arrancado sin piedad, cuando su conciencia emprendió un vuelo increíble, un vuelo prohibido. Privado de la acción, empezó a crear. La pluma se convirtió en su arma, el papel en su campo de batalla. En medio de la miseria de la celda, a la luz tenue de una vela, empezó a alumbrar mundos. Mundos escalofriantes, descarnados, mundos que cambiarían para siempre la noción de los límites en la literatura. Esto no era una mera forma de matar el tiempo, era un acto de suprema rebeldía. Un desafío al sistema que intentaba aplastarlo. Un desafío a sí mismo, para no disolverse en la locura de la soledad. Esos primeros esbozos, esas notas febriles, eran la semilla de las obras que, años después, harían saltar por los aires la moral de la sociedad. El tiempo pasaba, los años de encierro se arrastraban como una eternidad, pero no sin cambios. El traslado a la Bastilla. Parecía un cambio de escenario, pero la esencia era la misma, otra fortaleza legendaria, otra jaula. Pero ya no era una fortaleza cualquiera, era la Bastilla, símbolo de la arbitrariedad real, un lugar predestinado a ser el epicentro de futuros cataclismos. ¿Ironía del destino? Sin duda alguna. Se llevó su furia, sus ideas y sus manuscritos de un símbolo de opresión a otro. El encierro en la Bastilla fue el acto final de su odisea carcelaria antes del gran estallido histórico. Allí estaba, sentado entre sus papeles, absorto en la creación de sus obras maestras del escándalo, mientras el mundo exterior corría desbocado hacia la revolución. Sus largos años de aislamiento, que empezaron en Vincennes y culminaron en la Bastilla, no lo doblegaron. Al contrario, forjaron en él algo completamente nuevo, una figura a la vez trágica y monumental, cuyo nombre aún hoy despierta controversia y escalofrío. Ese fue el precio de la libertad de pensamiento, pagado con años de privaciones tras muros inexpugnables.
Y ese precio resultó ser desorbitadamente alto, pero también increíblemente fértil para el mundo de la literatura y la filosofía. Imaginad la escena: la oscuridad de una celda, el aire viciado, el olor a desesperación incrustado en los muros tras años de encierro. Y de repente, el chirrido de un cerrojo. Inesperado, brusco, como un trueno caído del cielo. La puerta se abre de golpe, y a unos ojos acostumbrados a la penumbra, les golpea la luz cegadora de un nuevo día. No es un indulto, ni la clemencia de un monarca. No, es el triunfo de la revolución, que ha declarado la guerra a la arbitrariedad. Es el fin de las detenciones sin juicio, el fin del despotismo que destrozaba vidas por la más mínima sospecha o por simple capricho de los poderosos. Y ahí está, a las puertas de la calle, un hombre que un instante antes era prisionero, y ahora libre. Pero, ¿qué clase de libertad es esa? No huele a rosas, oh, no. Huele a humedad de sótanos y a polvo de calle, al hedor de la miseria que le recibe al otro lado de los muros de la prisión. Los años de encierro han dejado su terrible huella. El cuerpo, debilitado, se siente ajeno. Cada paso es un suplicio. Y el mundo ha cambiado hasta volverse irreconocible en esos años, ruge con pasiones revolucionarias, es cruel e indiferente a un hombrecillo que emerge del olvido. ¿Dinero? Olvidadlo. No tiene ni un céntimo, ni contactos, ni siquiera unos zapatos decentes en los pies. Cada moneda es una cuestión de supervivencia, cada mendrugo de pan. Un drama. ¿Cómo adaptarse? ¿Cómo sobrevivir en este torbellino frenético cuando estás físicamente agotado y financieramente arruinado? No era simplemente difícil, era desesperado. Y aquí el siguiente golpe, quizás el más doloroso. El regreso a casa, la espera de calidez, de comprensión. Y en lugar de eso, el frío gélido del desapego. La vida con su mujer, que había superado tantas pruebas, tantos años de espera, se hallaba rota, hecha añicos. Quizás la prisión lo había cambiado hasta hacerlo irreconocible. Quizás ella no soportó el miedo, la soledad, o simplemente no pudo aceptar a ese hombre nuevo, destrozado, pero libre. Las palabras que debían ser consuelo se tornaron en puñales afilados. El viejo mundo se vino abajo no solo tras los muros de la Bastilla, sino también en su propio hogar. No fue una simple ruptura, fue una amputación del alma, un adiós al pasado que jamás regresaría. La puerta se cerró de golpe a sus espaldas, y de nuevo se encontró solo, en medio del caos y la incertidumbre. Pero incluso en el túnel más oscuro, a veces asoma una luz. Y esa luz fue Marie Constance Kenneth. ¿Quién era ella? ¿Una salvadora? ¿Una nueva pasión? ¿O simplemente la mano tendida en el momento justo para quien se ahogaba? A diferencia del viejo mundo que se había derrumbado, ella representaba algo nuevo, algo vivo, quizás incluso peligroso. El comienzo de una vida con ella no fue un mero traslado. Fue un acto de desesperación y esperanza a la vez. Un salto al vacío, cuando parecía que ya no había nada que perder, pero el deseo de vivir, de amar, de encontrar algún asidero en ese mar furioso de la revolución, era más fuerte que el miedo. Fue un paso audaz, quizás escandaloso para una sociedad puritana, pero se dio. El hombre que había salido de la prisión hacia la nada, que había destrozado su matrimonio, ahora empezaba de nuevo con otra mujer. ¿Qué precio tendría que pagar por esa nueva vida, arrebatada al destino? La apuesta era altísima. No era una simple adaptación, era una lucha por la supervivencia en todos los frentes, físico, financiero y, lo más importante, emocional. Estaba libre, sí, pero, ¿a qué precio? ¿Y qué le esperaba en ese mundo nuevo y enloquecido? París bullía, no solo hacía ruido, ardía con la fiebre, el miedo, la esperanza y un odio mortal. En ese caldero donde cada día era el último para alguien. Nuestro protagonista se sumergió en las profundidades más radicales del torbellino revolucionario. Imaginad esas reuniones secretas, esos cuartos llenos de humo, iluminados solo por una vela, donde las palabras cortaban más que cualquier cuchilla. Cada mirada podía ser una delación, cada palabra pronunciada, una sentencia.
Era un tiempo en que las ideas tenían el peso de la vida o la muerte. Él escribía con pasión, con furia, volcando en el papel una fe ardiente en el nuevo mundo. Sus textos volaban de sección en sección, agitaban las mentes, llamaban a la acción. Pero la revolución es un monstruo insaciable que devora a sus hijos. Cuanto más radical se volvía el régimen, más peligroso era ser tibio. En esa carrera loca por el fervor, cualquier vacilación, cualquier duda, cualquier sentimiento humano podía ser interpretado como traición. Y pronto empezaron a oírse esos murmullos que helaban la sangre: es un moderado. Moderado en pleno terror. Aquello no era una simple crítica, era una sentencia de muerte aplazada. Sentid ese escalofrío por la espalda, cuando tus camaradas de ayer te miran con recelo, y cada palabra que dices se pesa en la balanza de la justicia revolucionaria, que siempre se inclina hacia la guillotina. Y un día, la puerta se abrió de golpe. Golpes secos, gritos, hombres armados. Arresto, una captura furiosa, implacable, que arranca a un hombre de su vida, de su lucha, de sus esperanzas. ¿Qué sintió en ese momento? ¿Shock, rabia, o un pánico paralizante que le geló la voluntad? Lo arrojaron a prisión, un saco de piedra, empapado en olor a humedad, a miedo y a desesperación. Cada día allí era la tortura de la espera. Esperaban el carro, el mismo que llevaba a la plaza de la Revolución, hacia la horrible cuchilla. Los compañeros de celda desaparecían. Hoy compartía contigo el último mendrugo, mañana. Su nombre gritado en la lista. Su nombre también debía estar en la lista. Los papeles estaban listos, la acusación formulada. Por moderado, por esas mismas ideas que ayer se consideraban heroicas. La muerte le soplaba en la nuca. El carro podía venir a buscarlo en cualquier momento. Pero entonces ocurrió algo increíble. Increíble hasta el punto del milagro, tejido con el caos y la coincidencia. La burocracia, sí, esa misma burocracia desalmada e inútil que en tiempos de paz desespera, aquí, en los días más sangrientos de la revolución, le salvó la vida. Algún papel se perdió, alguien no puso la firma necesaria en el momento justo, alguna orden se quedó atascada en el montón de otras órdenes no menos terribles. Y justo en ese instante, cuando su destino pendía de un hilo finísimo, cuando la guillotina estaba a punto de caer, se desplomó el mismísimo arquitecto del terror, Maximilien Robespierre. Su caída fue un shock, un terremoto que cambió las reglas del juego en un instante. De repente, la máquina de la justicia, aparentemente implacable, se detuvo, ahogada en su propia sangre. Las listas de ejecución, sagradas y definitivas aún ayer, de pronto perdieron su poder. Las puertas de las prisiones empezaron a abrirse, pero no para enviar al patíbulo, sino para liberar. Y nuestro protagonista se encontró entre aquellos que se escaparon de las garras de la muerte literalmente en el último aliento. Imaginad ese momento, esperas los pasos del carcelero que viene a buscarte, y en lugar de eso, oyes ruido al otro lado de los muros, gritos, y luego pasos inciertos y una voz que anuncia un futuro completamente diferente. Aquello no fue una simple salvación. Fue una resurrección, un regalo del destino, arrebatado a las fauces de la época más cruel de la historia. Había pasado por el purgatorio de la revolución y salió de allí un hombre distinto, marcado por esa suerte increíble y aterradora. La revolución amainó, pero para el marqués de Sade, la libertad no trajo la paz. Todo lo contrario, se había librado de las mazmorras, pero cayó en otra trampa, la trampa de la miseria y el olvido. Imaginad el cuadro, el aristócrata de ayer, el mismísimo, divino, marqués, compartiendo una mísera habitación con Madame Kenneth, una mujer cuyo nombre quedó para siempre unido al de sus últimos y más humillantes refugios. Vivían en la pobreza, una pobreza constante, que roía el alma, que no solo privaba de confort, sino que arrebataba la última pizca de dignidad a un hombre acostumbrado a mandar. Cada día era una lucha por un pedazo de pan, por permanecer invisible en ese mundo nuevo y hostil.
Fue en esa oscuridad asfixiante, en esa telaraña pegajosa de desesperanza, donde alumbró sus obras maestras más terribles y escandalosas. Sin poder vivir como deseaba, creó mundos sobre el papel. Mundos de libertad absoluta, incontrolable, mundos de vicio y filosofía, mundos que hicieron temblar a la Europa bien pensante. Justina, la filosofía en el tocador. Esos títulos sonaban a conjuros, a maldiciones. No eran solo libros, eran bombas literarias, cargadas de ideas tan radicales, tan obscenas que daba miedo hasta pronunciarlas en voz alta. Las escribía febrilmente, de noche, a la luz de una vela agonizante, escondiendo las hojas escritas como el secreto más codiciado. ¿Qué demonios le movía en esos instantes? ¿Sed de venganza contra una sociedad que le dio la espalda? ¿Un impulso irrefrenable de vomitar todo lo que le bullía dentro? ¿O simplemente un intento desesperado de demostrar que aún estaba vivo, que aún era capaz de escandalizar, que aún tenía poder, aunque solo fuera sobre el papel? Estos manuscritos no esperaban una publicación oficial. Era imposible, ni de lejos. Emprendieron un viaje clandestino. Se copiaban a mano, pasaban de mano en secreto, susurrando, como el contrabando más preciado, el más peligroso. Imaginen la escena, un cuarto oscuro, varias personas inclinadas sobre las páginas, sus rostros iluminados por una luz temblorosa, un escalofrío de horror y gozo prohibido recorriéndoles la espalda. No era simple lectura, era un rito de iniciación a lo absolutamente tabú. Cualquier ejemplar que cayera en manos equivocadas podía ser una catástrofe. Pero precisamente ese aire de peligro, ese flair de escándalo, las hacía irresistiblemente atractivas. Los rumores sobre ellas corrían como la pólvora por París, provocando la indignación de unos y un interés febril en otros. Él, escondido en la miseria, volvía a estar en el ojo del huracán, aunque fuera a través de sus creaciones espantosas, maravillosas. Y esos rumores, esos peligrosos susurros, llegaron hasta las más altas esferas. A oídos del hombre que levantaba un nuevo imperio sobre las ruinas del viejo mundo. A oídos del mismísimo primer cónsul Bonaparte. La atención de Napoleón no era el simple interés de un gran político por un escritor de moda. Era la mirada del águila sobre la araña molesta, que tejía sus redes de libertinaje y caos. ¿Qué pasaba por la cabeza de Bonaparte respecto al Marqués de Sade? ¿Lo veía solo como un loco, una reliquia del pasado? ¿O percibía en él una amenaza, un símbolo de la libertad absoluta, incontrolable, que minaba las bases del orden y la moral que él tanto se empeñaba en imponer? Poco importaba, la decisión estaba tomada, el genio del orden no podía tolerar a su lado al genio del caos. La atención de un hombre así no era un reconocimiento del talento. Era una sentencia, y para el Marqués de Sade, a pesar de toda su astucia, de toda su audacia, esa sentencia significaba solo una cosa: las puertas de la prisión que él tanto se había esforzado por cerrar tras de sí, volverían a abrirse de par en par. Y esta vez, quizás, para siempre. Las apuestas volvieron a subir hasta el límite, y el precio de la libertad serían las líneas que había escrito. Y así, el puño de hierro del imperio se abatió. El día que lo arrestaron por orden personal del mismísimo Bonaparte, el mundo se estremeció, pero no por el trueno de la revolución, sino por el sordo golpe de las botas sobre el parqué. Imaginen la escena. El hombre cuya pluma era más afilada que cualquier espada, cuyas palabras hacían temblar tronos, de repente se encuentra indefenso ante la fuerza bruta. Ni discusiones, ni alegatos, solo una orden fría, que no admitía réplica. Fue una ironía del destino espantosa, el gran tribuno de la libertad se convirtió en prisionero del poder absoluto. ¿Qué sentiría en aquel momento? ¿Rabia? ¿Desesperación? ¿O quizás, una extraña satisfacción, al ver que el mismísimo emperador lo consideró tan peligroso que decidió simplemente quitarlo de en medio, sin molestarse en un juicio? Las apuestas se dispararon hasta las nubes. No era solo una lucha de ideas, era un pulso de un hombre contra todo un sistema, encarnado en la voluntad de un dictador. Pero, ¿a dónde enviar a un hombre al que no se podía simplemente encerrar en una cárcel común sin convertirlo en un mártir?
La respuesta llegó, y fue aún más sofisticada y cruel. Lo internaron en Charenton. Sí, en aquel mismísimo manicomio. ¿Qué puede ser más pérfido que declarar loco al adversario? Fue un golpe no solo a la libertad, sino a la razón, a la esencia misma de su ser. La imaginación dibuja escenas sombrías, pasillos llenos de gemidos y balbuceos incoherentes, miradas extrañas, una atmósfera de total desconexión de la realidad. Y en medio de todo eso, una mente brillante, confinada en esa siniestra morada. No fue solo un arresto, fue una marca, un estigma, un intento de borrarlo de la historia, convirtiéndolo en objeto de lástima o burla. Piensen en la presión psicológica. Tener que convivir con aquellos a quienes la sociedad había dado por perdidos, y al mismo tiempo, estar bajo sospecha de locura. Y sin embargo, el destino, o quizás alguna influencia, le concedió una libertad fantasmal dentro de esa jaula de oro. Las condiciones de internamiento resultaron sorprendentemente liberales para la época. Tenía una habitación propia, libros, la posibilidad de recibir visitas. Pero, ¿podía eso reemplazar la verdadera libertad? Era más bien una tortura refinada. Darle aire a un hombre, pero sin permitirle respirar a pleno pulmón fuera de esos muros. Y en este extraño mundo donde la realidad se mezclaba con el delirio, donde los guardianes hacían de médicos y los pacientes podían ser tan cuerdos como sus carceleros, encontró un refugio. Y ese refugio fue el teatro. Sí, entre los muros del asilo de alienados, el hombre que desafió al imperio, ponía en escena obras de teatro. Algo increíble, absurdo y dolorosamente dramático. Imaginen esas puestas en escena, pacientes, personal, visitantes curiosos. Todos se convertían en parte de esa función demencial. El teatro se convirtió para él no solo en un entretenimiento, sino en un acto de resistencia, una forma de afirmar su razón, su identidad en un lugar donde intentaban arrebatárselas. Era una luz en el abismo, una chispa de vida en el reino de la extinción. Pero incluso en ese extraño teatro del absurdo, bulían las pasiones y los conflictos personales. La tensión interna, la constante presión del encierro, mezcladas con la excentricidad de los habitantes de Charenton, creaban una mezcla explosiva. Las disputas saltaban por nimiedades, los nervios estaban a flor de piel, e incluso las buenas intenciones se volvían palabras venenosas. Era una miniatura del mundo, reducida al tamaño de un pabellón de hospital, donde cada día era una lucha por la dignidad. Los años pasaron, la llama se apagaba, el fuego revolucionario en sus ojos se trocaba en cansancio. Su pluma, antes llena de veneno y pasión, se volvía más comedida. Sus obras tardías, escritas entre los muros de Charenton, ya no eran aquellos manifiestos atronadores que conmocionaron París. Se hicieron menos provocadoras, más filosóficas, o quizás, simplemente desprovistas de ese filo cortante que nacía de la lucha. ¿Fue resignación, cansancio, o el precio que tuvo que pagar por sobrevivir? Nunca lo sabremos a ciencia cierta. Lo cierto es que el imperio, sin llegar a quebrar su espíritu por completo, logró arrebatarle su principal arma, la capacidad de expresar sus ideas de forma libre y afilada. Sus últimos años en Charenton fueron un trágico testimonio de cómo incluso el genio más fogoso puede ser domado, o al menos, silenciado, por la mano dura del poder. Fue el último, el más largo y, quizás, el más amargo capítulo en la vida de un hombre que se atrevió demasiado. Y ese capítulo terminó no en el cadalso, sino entre los muros de un asilo, donde los límites entre la genialidad y la locura, entre la libertad y el encierro, resultaron aterradoramente difusos. Murió no entre los lujos que cantaba en sus fantasías, sino en una cama de asilo gris y fría. El marqués de Sade, en vida prisionero de sus propios deseos y de los muros de la prisión, exhaló su último aliento entre los muros del manicomio de Charenton. Era diciembre de 1814. El mundo suspiró, sin sospechar la sombra oscura que apenas empezaba a extenderse bajo su pluma. Pero incluso en su muerte, se esforzó por mantener el control, por borrarse del mundo. Su última voluntad fue asombrosamente simple y radical para un hombre de esa talla:
legó que su cuerpo fuera enterrado, sin autopsia, en el límite de su propiedad, en una zona boscosa. Sobre la tumba, en un lugar donde antaño cruzaba un viejo camino, no debía quedar rastro, ni cruz, ni piedra, ni inscripción. Incluso el lugar debía ser arado, nivelado con la tierra, sembrado de bellotas, para que años después creciera allí un bosque impenetrable. El olvido total, absoluto. Pero imaginen la ironía. El hombre que pasó décadas escandalizando al mundo, rompiendo todos los tabúes imaginables, planeaba desaparecer en la nada eterna. Su familia, sin embargo, no cumplió esa última, la más ferviente, petición. Como venganza por años de deshonor o simplemente siguiendo las leyes y temores de la época, rechazaron un testamento tan provocador. Su cuerpo fue retirado en secreto y, supuestamente, enterrado en algún lugar del cementerio de Charenton. Nadie sabe exactamente dónde reposan los restos del marqués. Otro enigma, otra sombra en su ya de por sí oscura historia. Quiso ser nada, pero el destino, o una maldición, dispuso otra cosa. En aquel tiempo, su nombre solo provocaba vergüenza y repulsa. Sus obras principales, escritas en los calabozos, eran conocidas solo por un círculo reducido de iniciados, pasaban de mano en mano, susurrando, como los textos prohibidos más peligrosos. Se guardaban en escondites, se copiaban al amparo de la noche. No eran simples libros, eran auténticas bombas intelectuales de relojería. Sus textos permanecieron décadas en la penumbra, envueltos en leyendas y rumores, más terribles que las obras mismas. Pero como cualquier veneno, poco a poco se filtraron. Y cuando, años después, empezaron a salir a la luz, primero en ediciones contadas, luego en otras más accesibles, el mundo se llevó las manos a la cabeza. Impactantes, descarados, filosóficamente corrosivos, cayeron sobre la moral victoriana y la hipocresía burguesa como un martillo pilón. Y entonces ocurrió algo sin precedentes. En un intento de comprender, de nombrar aquel horror que emanaba de sus obras, apareció una nueva palabra. El psiquiatra Richard von Krafft Ebing, estudiando las desviaciones de la sexualidad humana, tropezó con estos textos y comprendió, tenía ante sí algo único, algo que requería un término propio. Tomó el nombre del marqués de Sade, y lo convirtió en un sustantivo, en un concepto. Así nació el sadismo. ¡Oh, qué fama espantosa! Su nombre se volvió un epónimo, sinónimo de crueldad, del placer en el sufrimiento, del abismo oscuro de la naturaleza humana. Él quería desvanecerse sin dejar rastro, pero se convirtió en un símbolo, la encarnación mundial del mal en sus manifestaciones más abyectas. Pero la cosa no se quedó ahí. El fruto prohibido siempre tienta a los investigadores. Las mentes preclaras del siglo XX no supieron resistirse a esta figura. Sigmund Freud, buceando en las profundidades del inconsciente, vio en Sade el reflejo de los deseos más oscuros, más reprimidos, la clave para entender la perversión. Lo analizó, intentó ponerle razón a lo que parecía pura locura. Y más tarde, Michel Foucault, estudiando la historia del poder, el saber y la sexualidad, miró a Sade con una mirada completamente distinta. No un simple monstruo, sino un filósofo, aunque monstruoso, consecuente hasta el final en sus razonamientos sobre la libertad, la tiranía y la naturaleza de las relaciones humanas bajo el poder absoluto. Foucault vio en sus textos no pornografía por la pornografía, sino un desafío frontal al orden establecido, un intento de llevar al absurdo los mismísimos conceptos de moralidad y legalidad. Y a día de hoy, el legado de Sade sigue siendo campo de batalla. Para algunos, es un genio, un pionero del pensamiento que se atrevió a hurgar en los rincones más oscuros del alma humana, un profeta de la libertad, por muy aterradora que sea. Para otros, sencillamente un pervertido cuyos textos son peligrosos e inmorales, y cuyas ideas deberían ser arrojadas al olvido. Su fama póstuma no es honor, sino escándalo, no reconocimiento, sino una constante y polémica revisión. Murió sin encontrar la paz más elemental, e incluso muerto, su nombre sigue agitando, provocando y dividiendo al mundo.
El Marqués de Sade, el hombre que quiso desaparecer, pero se convirtió en el símbolo inmortal de los aspectos más terribles y controvertidos de la naturaleza humana. Y todavía hoy, no sabemos cómo diablos vivir con ello.